Buen día para todos. Bienvenidos a su taller de manejo de residuos cortopunzantes. Quien les habla, Diana Carolina Pico Carvajal, enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo, asesor de ARL Positiva. El día de hoy recordando todas las medidas de prevención universales y todas las medidas de prevención de bioseguridad que debemos tener en cuenta para la prevención de un accidente de riesgo de tipo biológico. Nuestro objetivo principal es prevenir la transmisión de enfermedades en el trabajador de salud mediante la práctica de medidas universales de bioseguridad que eviten la contaminación cruzada entre pacientes y personal, y así prevenir un accidente de riesgo de tipo biológico. Recordemos que es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo acto fortuito e inesperado que puede o se puede ocasionar durante la jornada laboral. En este caso, un accidente ocasionado por cortopunzante está definido como cualquier acto fortuito que produce una lesión traumática de la piel o mucosa ocurrido en diferentes circunstancias, tales como procedimientos clínicos, limpieza de material y eliminación de desechos. Tenemos varios medios de transmisión. Los agentes patógenos de la sangre pueden entrar en su cuerpo e infectarlo por diferentes medios. En este caso tenemos una herida accidental ocasionada por un objeto cortopunzante contaminado con material infeccioso, que es una herida, la herida más común que se puede presentar dentro de la práctica asistencial. Dentro del grupo de los elementos de cortopunzantes están considerados las agujas, hojas de bisturí, vidrio, instrumental quirúrgico o máquinas de afeitar. Dentro de las medidas de prevención tenemos todas las precauciones de tipo universal. Son precauciones que nos van a permitir a nosotros disminuir el riesgo de un accidente de tipo biológico. Tenemos este escenario: los derrames pequeños de sangre u otro fluido corporal de alto riesgo en las superficies deben ser limpiadas de inmediato con una solución a base de cloro. Recordemos que todas las soluciones a base de cloro deben estar previamente diluidas. Toda la basura contaminada con sangre o fluidos corporales de alto riesgo deben ser de preferencia incineradas. Entonces, en este momento debemos tener precaución con toda la clasificación de residuos, recordar que toda la basura o residuos contaminados van en bolsa roja, en un contenedor rojo, que posteriormente serán dispuestos a los medios recolectores y su destino final será la incineración. Pero entonces el especial cuidado en cuanto a una buena distribución de los residuos contaminados. No recoja con la mano vidrios rotos que puedan estar contaminados. Use palas, cepillos recogedores o otros materiales que impidan que nosotros tengamos contacto directo con esos vidrios rotos. Desinfecte rápidamente la zona que fue contaminada con materialmente potencialmente peligroso. En este caso, cuando nosotros vamos a usar, por ejemplo, vamos a realizar una sutura, entonces vamos a usar pinzas y demás material, bisturí o demás material que se va a contaminar, entonces debemos rápidamente desinfectar y desechar para evitar pues un accidente biológico. Adicional, tenemos que todos los objetos cortopunzantes inmediatamente después de ser utilizados se depositarán en recipientes de plástico con tapa, con una amplia abertura de manera de alcancía que impida la introducción de las manos. En este caso son todos los contenedores para cortopunzantes, también llamados guardianes, que más adelante pues vamos a ampliar un poquito este tema. No permita que los pacientes o visitantes usen el recipiente de objetos cortopunzantes como receptáculo o percha para sus artículos personales. Entonces recordemos que los guardianes deben estar dispuestos en una zona segura, preferiblemente pegados a la pared a una distancia de 1.50 centímetros, en la cual debe estar libre de objetos. Entonces pues no vamos a permitir de que este guardián pues sea utilizado para otras cosas diferentes, que sea para su destino final, que son la disposición de residuos cortopunzantes. Identificación clara y visible de las muestras extraídas de pacientes confirmados con hepatitis. Entonces, en este caso es muy importante que nosotros tengamos una identificación clara de todos los pacientes, no solamente de nuestros pacientes con hepatitis B, sino los pacientes en general. Nosotros podemos tener pacientes con hepatitis B confirmados con VIH positivo u otras enfermedades potencialmente infecciosas que pueden ocasionar en su momento un riesgo para la salud.
Entonces, en este caso, pues es muy importante tener la identificación clara, como el nombre completo, su número de cédula, datos personales completamente claros. No se debe quitar la aguja de la jeringa antes de retirarla. No reencapsular, no doblarlas, no romperlas. No se debe colocar el capuchón protector. Debe desecharse en el mismo momento. Entonces, en este caso es muy importante que inmediatamente nosotros realicemos un procedimiento con alguna jeringa, nos vayamos a disponerla en el guardián para evitar que nosotros tengamos que realizar este proceso de reencapsular. Entonces es muy importante que no reencapsulemos agujas. Podríamos decir que el 60% de los accidentes de riesgo de tipo biológico están considerados en el momento de reencapsular las agujas. Entonces esta es una práctica muy común que nosotros realizamos en un servicio asistencial, pero que nos genera un accidente de riesgo biológico muy común. Entonces la idea es que si por alguna circunstancia usted tiene que reencapsular su aguja, lo haga en una superficie plana, evitando que usted tenga contacto directo con la aguja, ¿sí? Para así prevenir un accidente de riesgo de tipo biológico. Entonces, dentro de nuestras medidas de prevención universal, tenemos también nuestras barreras de protección. Dentro de las barreras de protección debemos tener presente que son de importante uso para evitar que la piel del personal del equipo de salud tome en contacto con sangre o fluidos corporales de alto riesgo de cualquier paciente. Recordemos que la utilización de nuestros elementos de protección personal es de uso obligatorio, en este caso los guantes, nuestras mascarillas quirúrgicas, que puede ser la convencional o nuestra mascarilla N95, nuestras gafas de seguridad o caretas de seguridad y nuestra bata quirúrgica. Esta barrera de protección nos puede ayudar a nosotros a disminuir el riesgo ante un accidente de riesgo de tipo biológico. Tenemos adicional a eso nuestro contenedor para cortopunzantes, también llamado guardián, que tiene unas especificaciones universales o generales que nos van a ayudar a nosotros a tener una disposición adecuada y final de nuestro elemento cortopunzante. Entonces recordemos que este guardián o este contenedor debe ser rígido en un material de polietileno resistente a fracturas o pérdidas en el momento en que se caiga, tener una tapa, una abertura para un depósito de un cierre seguro. Siempre debe estar etiquetado con una leyenda de peligro, residuo cortopunzante y biológico infeccioso y el símbolo universal de riesgo biológico. Recordemos que adicional a esto, cuando nos llegue un guardián a nuestro servicio, nosotros debemos etiquetarlo con la fecha en la que nosotros realizamos la apertura de este contenedor, el servicio en el que estará ubicado y la persona que realiza la apertura de este contenedor. Esta etiqueta es muy importante para nosotros determinar el tiempo en el que el contenedor va a estar en nuestro servicio. Recordemos que nuestro contenedor, en el momento en que sea aperturado, únicamente va a durar 2 meses en el servicio. Si yo lo abro el día de hoy, ejemplo 12 de abril, entonces mi contenedor al 12 de junio ya debe ser completamente cerrado. Debe completar 2 meses de uso o las 3/4 partes del contenedor en uso. Cuando mi contenedor esté lleno hasta las 3/4 partes, debe ser sellado y entregado a las empresas recolectoras. ¿Cómo lo voy a sellar? Todos los contenedores tienen una tapa de cierre hermético que me va a permitir sellar mi contenedor. En caso de que mi tapa sea rota o que por alguna circunstancia no tenga un buen cierre, podemos colocar un esparadrapo en la parte de arriba para asegurar de que el contenedor quede completamente sellado. Dentro de este contenedor únicamente vamos a disponer elementos cortopunzantes contaminados. No vamos a introducir jeringas ni tampoco líquidos que nos permitan que posteriormente nos pueda generar algún tipo de vapor y que se haga potencialmente más peligroso. Dentro de los accidentes cortopunzantes, pues tenemos varios escenarios en los cuales se pueden presentar adicional a esto otros accidentes. Tenemos accidentes de un material abandonado. Este tipo de accidente también es muy común cuando, por ejemplo, se desechan agujas en bolsas rojas y el personal de aseo o cualquier otro personal hace la disposición final de estas bolsas y ahí es donde ocurre el accidente biológico.
porque el material cortopunzante no está dispuesto en el contenedor, sino que a veces se dispone en una bolsa roja por equivocación y ahí está el accidente. Accidentes por material de vidrio durante el lavado. Entonces debemos ser muy precavidos cuando vayamos a hacer la limpieza del material de vidrio para evitar pues un accidente de riesgo de tipo biológico. Accidentes por eliminación de agujas o envases a través de descartes llenos. ¿Esto qué quiere decir? Y nos resalta la importancia de la utilización de los contenedores hasta las 3/4 partes de su capacidad. Los contenedores jamás pueden ser llenos hasta el 100% de su capacidad, porque esto nos va a generar o nos puede generar un accidente de riesgo de tipo biológico. Entonces la idea es que cuando nuestro contenedor esté lleno hasta las 3/4 partes de su capacidad, sea sellado y entregado a las empresas recolectoras. En tránsito, la eliminación del material, esto quiere decir que muchas veces cuando nosotros hacemos el traslado del material peligroso, ahí pues tenemos el riesgo de un accidente biológico. Adicional a esto, y si nosotros tenemos todas las precauciones universales, tenemos en cuenta nuestras barreras de protección, por alguna circunstancia llegamos a tener un accidente de tipo biológico, recordemos que debemos notificar de inmediato a nuestro jefe inmediato y decirle, mire, me ocurrió un accidente de riesgo de tipo biológico, reporto a mi médico y mi médico ya define si yo voy a iniciar una profilaxis posexposicional o no. Recuerde que una actuación oportuna me puede evitar a mí una enfermedad posterior. Recuerde que la notificación de los accidentes se debe realizar en un periodo no mayor a 48 horas, que debo tener presente el momento exacto en el que me ocurrió el accidente, si fue una fuente conocida o es una fuente desconocida. Debo tener presente cómo ocurrió y las características específicas del evento para yo poder notificar a mi médico y que él determine si yo voy a comenzar con la profilaxis posexposicional o no. Entonces, pues la idea es que nosotros no tengamos que llegar a tener que iniciar tratamientos de antirretrovirales, porque pues la idea es que nosotros podamos o pongamos en práctica todas estas medidas de prevención y contención para evitar los accidentes de riesgo de tipo biológico. Entonces, pues hasta aquí, espero que haya sido de su agrado, que haya sido de importancia y espero pues que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias por su atención, que pasen un excelente día.